Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Paraguay declara organizaciones terroristas a Hezbollah y Hamas, además de ISIS y Al-Qaeda. El presidente de Ucrania pide a Netanyahu, de visita en el país, el reconocimiento del Holodomor como genocidio soviético. La autoridad palestina prohíbe toda actividad a favor de los derechos LGBT por violar los ideales y valores de su sociedad. Tras los incidentes del domingo, el Parlamento jordano insta al gobierno a revisar el acuerdo de paz con Israel. Estas son, como les decimos, las noticias destacadas hoy, unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Después, como saben, iremos a la agenda cultural. Comenzamos esta primera parte del informativo hablándoles del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien firmó un decreto presidencial para declarar oficialmente a Hezbollah, Hamas, ISIS y Al-Qaeda como organizaciones terroristas, según el cual ISIS y Al-Qaeda son organizaciones terroristas globales y las llamadas milicias armadas de Hezbollah y Hamas, organizaciones terroristas internacionales. A pesar del distanciamiento existente entre Israel y Paraguay, desde la decisión del presidente de trasladar nuevamente la embajada de su país a Tel Aviv y el consiguiente cierre de la embajada israelí en Asunción, Jerusalén ve con satisfacción la decisión, una medida que tiene especial importancia en el contexto de las actividades ilícitas de Hezbollah en la zona de la Triple Frontera, considerada una de las principales fuentes de financiamiento del movimiento terrorista. Se espera que Brasil, el tercer país junto a Argentina en ese enclave fronterizo, emita próximamente una declaración similar. Si recordarán, y si no se lo recordamos, que hace poco, cuando se cumplieron los 25 años del atentado a la AMIA, justamente el presidente argentino Macri firmó esta declaración por la cual, cambiando algo de las leyes, pues incorporaba a Hezbollah y a Hamas como organizaciones terroristas. Esto parece que creó cierta presión porque fue comunicado, estaba ahí también el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, y les habló también a los delegados de Paraguay y Brasil, que son los que comparten con Argentina este punto geográfico llamado la Triple Frontera, diciéndoles de que era hora de que actuaran. O sea que esta noticia no hay que verla exactamente como un acercamiento de Paraguay a Israel, que con este presidente no se da, sino que en realidad este presidente se ha alejado de lo que se había conseguido con el anterior Cortés, que había decidido trasladar la embajada a Jerusalén. Pero sí que, o sea, de alguna manera, sí que están, digamos, respondiendo a las presiones de Estados Unidos de castigar a grupos como Hezbollah que financian el terrorismo a través de acciones ilícitas de todo tipo, tráfico de armas, de drogas, de trata de blancas, todo lo que se te ocurra que es mercado negro o negocios ilícitos, los hace Hezbollah, centrado en esta zona que en pocos kilómetros cuadrados recorre 3 países, con lo cual es muy fácil desmontar un chiringuito que tienes montado de un lado, cruzar el río y ya estás a salvo de las decisiones judiciales que se puedan tomar. Lo único que a mí me llama un poquito la atención, por lo menos en la redacción de la noticia, que no sé si es exactamente fiel a cómo fue redactado el decreto, es que a ISIS y Al-Qaeda las llama organizaciones terroristas globales y a Hezbollah y Hamas las llama organizaciones terroristas internacionales. Yo no sé si hay alguna diferencia, pero sí que a Hezbollah y a Hamas les antepone la palabra milicias armadas. Es decir, que de alguna manera se están también cubriendo las espaldas para que haya alguna forma de relacionarse con Hezbollah y con Hamas que no sea por la parte militar, con lo cual tapamos un agujero y hacemos otro.
Continuamos. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, pidió al primer ministro israelí de visita en el país que reconozca como genocidio el Holodomor, la hambruna estalinista que cegó la vida de millones de ucranianos en los años 30 del siglo pasado. Ello obligaría a Moscú a asumir la responsabilidad como sucesora jurídica de la URSS e indemnizar económica y moralmente a Kiev. Zelensky agradeció también a Netanyahu su apoyo a la integridad territorial de Ucrania en alusión a la anexión de la península de Crimea por Rusia en 2014. Ambos abordaron también el conflicto en el este separatista de Ucrania, que ha causado más de 13.000 muertos en los últimos 5 años, según datos de la ONU, y las relaciones económicas entre ambos países. Israel ha desoído hasta el momento también la petición de Armenia de reconocer como genocidio la matanza de 1,5 millones de sus ciudadanos en el Imperio Otomano hace más de un siglo. Sí, la verdad que esta situación del reconocimiento de los genocidios por parte de Israel es muy desconcertante. Yo no le encuentro ninguna explicación. Yo creo que la mayoría de la población en Israel tampoco entiende muy bien cuál es el beneficio diplomático, que tiene que haberlo, de no reconocer genocidios como el genocidio armenio a mano de los turcos, que es obvio y evidente que fue así, o en este caso puede ser un poquito más delicado lo del Holodomor, porque aunque también fue un genocidio, fue una hambruna terrible que aplicaron los rusos respecto a los ucranianos, como los que son causantes de esto son los herederos de la Unión Soviética, que es Rusia, y Rusia últimamente con Netanyahu se entiende bastante bien, se puede entender de que de momento no quieran remover demasiado el lodo de unas posibles compensaciones económicas de Rusia como heredera de la Unión Soviética hacia Ucrania, más cuando mantienen este conflicto por ese territorio no solamente de Crimea, sino también del este de Ucrania y en general de lo que es Ucrania, porque Ucrania es un país independiente, tiene otra lengua, pero la nación rusa como concepto nacional nace justamente en Kiev. El Kanato de Kiev es la primera organización política de lo que van a ser los eslavos, y de ahí va a nacer todo el imperio zarista. Y entonces, claro, los rusos tener Moscú y San Petersburgo todo les viene bien, pero que le falte una especie de Jerusalén propia, pues eso es lo que genera tanto conflicto. Y los ucranianos no quieren tener nada que ver con los rusos desde hace mucho. Incluso parte de este Holodomor, de estas hambrunas, no solamente se deben a la guerra civil que se desató en la Unión Soviética después de la revolución de octubre del 17, sino también tiene que ver con la posición que adoptaron muchos de los ucranianos durante la invasión nazi a la Unión Soviética. Sí, que entendieron que eran liberadores. Claro, que para ellos los nazis se les prometieron que iban a tener su propio país y por lo tanto fueron doblemente traicioneros o traidores respecto a los intereses de la Unión Soviética. Todo esto quiere decir que Israel está ahí, hace una visita, me imagino que será por compromisos más que nada económicos que pueda tener con Ucrania. No olvidemos que una gran población de Ucrania eran judíos, como Zelensky destacó, 2 millones de los muertos en el Holocausto eran judíos ucranianos, entre otros, ¿no? Así que todo esto está muy mezclado, pero también tenemos la realidad de una Ucrania que hoy tiene
un jefe de gobierno y un jefe de Estado que son judíos. Es decir, que puede ser que algo haya cambiado o no. Y como anécdota, pues las metidas de pata de la primera dama israelí tirando al suelo el pan que le ofrecieron a la llegada al aeropuerto, lo que en Ucrania es como escupirle a alguien en la cara. Bueno, un gesto terrible de Sara Netanyahu. Pero seguimos en este informativo. La autoridad palestina decidió recientemente prohibir actividades en Cisjordania a favor de los derechos de la comunidad LGBT. Un grupo de activistas palestinos por la diversidad de género llamado Al-Qaus estaba planificando una actividad para sus miembros en la ciudad de Nablus a finales de agosto. Sin embargo, la misma fue prohibida por la autoridad palestina a través de la policía local. El portavoz de la policía palestina justificó la decisión explicando que este tipo de actividades son un golpe y una violación de los ideales y valores que la sociedad palestina ha mantenido a lo largo de la historia, y dijo que no posibilitarán que iniciativas como estas se lleven a cabo en ciudades como Nablus, que se caracteriza por su religiosidad y tradición palestina. La organización respondió al portavoz de la policía palestina a través de sus redes sociales y precisó que rechazan totalmente la creación de un clima de persecución, intimidación y amenaza por parte de la policía. También contaron que tras el anuncio de la policía, los miembros de la organización han recibido numerosos ataques y amenazas violentas. La Fundación Al-Qaus funciona desde 2001 tanto en Israel como en Cisjordania para trabajar con ciudadanos árabes, llevando a cabo programas educativos sobre el pluralismo sexual. Bueno, ¿habéis leído esta nota en algún periódico español, en alguna televisión española, en alguna radio española o en algún medio no vinculado al mundo, por ejemplo, judío, que puede denunciar de que, hombre, ya está bien, ¿no? Es decir, se pueden censurar que haya carrozas israelíes en la Marcha del Orgullo en Madrid, porque eso es pinkwashing, es como un lavado de imagen, pero cuando la policía y la autoridad palestina prohíben no ya marchas del orgullo, sino actos de reunión de organizaciones LGTB para reivindicar sus derechos, pues son reprimidos y prohibidos y nadie dice ni pío. Ni siquiera ONGs o organizaciones que luchen por estos derechos en nuestro país, ¿no? No los medios de comunicación, sino las propias. No, claro, es que aquí, ¿dónde están todas las organizaciones, esas que organizan estas marchas del orgullo, cuando se avasallan de esta manera los derechos fundamentales de esta población? Es como decir, bueno, a las mujeres árabes que le den, a los homosexuales árabes de todo tipo que le den, no importa. En UNESCO se condena. Al único país que maltrata a las mujeres es Israel. Y con respecto a LGTB, como se demuestra que no hay ninguna forma de encontrarle algún sitio de discriminación en Israel en ese sentido, pues se dice, se hace simplemente como lavado de imagen. No es verdad, es como aquellos conspiranoicos que dicen que los judíos se hicieron matar en la Shoah para pasar después por pobrecitos. Es decir, 6 millones de personas nos decidimos ir a morirnos para que después decir pobres de nosotros. Continuamos. El Parlamento de Jordania propuso que el gobierno local revise el acuerdo de paz firmado con Israel, llegando a la expulsión del embajador de Israel en el país, el retorno del delegado diplomático jordano en Israel y la revisión del tratado de paz firmado entre los dos países. Estas propuestas se producen tras los recientes enfrentamientos en el Monte del Templo en Jerusalén el domingo pasado, cuando se conmemoraba Tisha B'Av, la fecha judía en recuerdo del templo, de la destrucción del templo, durante la cual el gobierno israelí permitió la entrada de cientos de judíos al Monte del Templo, y efectivos de la policía israelí se enfrentaron con feligreses musulmanes que provocaron altercados en el lugar. Asimismo, el gobierno jordano criticó duramente al ministro de Seguridad Interior,
tras declarar que es hora de que se les permita a los judíos rezar en el monte del Templo de Jerusalén y que el statu quo actual es una injusticia. Y recordemos que cuando dimos esta noticia de las declaraciones del ministro del gobierno del Likud, aunque sean funciones, pues recordemos que la líder hasta ahora del partido Meretz, que es el partido más a la izquierda del espectro israelí, estaba básicamente de acuerdo con esto, es decir, no tomaron una iniciativa de para mañana se acabó el status quo y ahora los musulmanes rezan cuando nosotros digamos, y no, pero que sí que era ya hora de revisar este regalito que hizo Israel en mala hora, y lo digo así porque en el año 67, cuando se reconquistó esa parte de Jerusalén, los jordanos llevaban 19 años incumpliendo lo acordado de dejar rezar allí a los fieles de otras religiones, a los judíos. Ni uno fue permitido rezar en esos 19 años, y entregar toda la administración de lo que es el monte del templo, que ellos llaman la explanada, las mezquitas, como si ellos fueran los soberanos allí, y en todo caso son los custodios, y no es lo mismo ser el custodio que ser el soberano. Es como si tú puedes alquilar tu piso, pagar un alquiler, pero no puedes hacer todas las reformas que tú quieras porque hay un dueño de la casa. El dueño de ese monte del templo es y ha sido y será siempre Israel. Pero respecto a lo que dice el Parlamento jordano, pues aquí tenemos que tranquilizar a la audiencia y decirles que a pesar de las apariencias, Jordania, como no es una democracia sino una pantomima de democracia, lo que diga el Congreso al rey se la refanfinfla, y por lo tanto seguirá adelante con sus relaciones diplomáticas tal como él las entiende y tal como les beneficie a la familia real jordana, que por supuesto está formada por un rey hachemita que es originario de Arabia. La familia es árabe, y su mujer, que es palestina. ¿Por qué es palestina? Porque nació en la provincia de Siria-Palestina. No es que fue expulsada, no. Está viviendo donde siempre vivieron los palestinos, que hoy en día se llama Jordania. Así terminamos esta parte del informativo. Les esperamos, en unos segundos, en la agenda cultural. Llegamos a la agenda cultural. Espero que hoy dure menos que nuestra discusión encarnizada de ayer. Que haya agria polémica. Agria polémica. Que he estado pensando, pero bueno, luego comentaremos. Esperamos que también les hiciera pensar a ustedes, pero hoy nos centramos en una buenísima noticia para empezar, porque la Filmoteca de Cataluña va a dedicar un ciclo a uno de los grandes directores de cine de la actualidad, el judeo polaco Roman Polanski. El centro le dedica, como les decimos, una amplia retrospectiva en la que se incluyen algunos de sus títulos más destacados, como Repulsión, Rosemary's Baby, o sea, La semilla del diablo, aquí en España, no sé cómo es en Argentina. El bebé de Rosemary, creo que se llama. Chinatown, y por supuesto El pianista, una trayectoria ecléctica que pasa por Hollywood hasta por sus problemas legales por los que tuvo que regresar a Europa para continuar aquí su carrera. Ya saben que tiene prohibida la entrada en Estados Unidos por esa denuncia de abusos sexuales a una menor que todavía está, la menor ya muy mayor de edad dijo que realmente le engañó a ella diciéndole la edad que tenía, pero bueno, digamos en estos momentos del Me Too, al lado de los problemas que le aquejan a otros compañeros suyos como Woody Allen, pues Polanski tiene suerte que lo denunciaron hace más de 20 años y ya no se pasó por Estados Unidos y vive en Francia tranquilo. Y allí precisamente va a ser, donde... No allí, sino que en Venecia, en el Festival de Venecia, se va a presentar una película que tiene mucho que ver con la historia de Francia y con la historia de los judíos, porque Polanski se ha puesto al frente de la película Yo acuso, una película sobre Dreyfus. Sí.
Y digo, y Émile Zola... Sí, sobre el libro, sobre el artículo de Émile Zola, en el que en esta película vuelve a aparecer su musa y mujer, Manuel Seigner. Esta es una primera noticia de los contenidos de la Filmoteca de Cataluña, pero también les adelantamos que esta Filmoteca será la sede de la 21ª edición del Festival de Cine Judío de Barcelona, que ya se está preparando, están concretando los detalles. Suele ser para octubre, ¿no? Más o menos. Septiembre, octubre, depende un poco de la disponibilidad de las salas. Sí. Sí, y en este caso, es una buena noticia que la Filmoteca de Cataluña vuelva a ser el escenario de este festival que nosotros apreciamos tanto, un festival que va a dedicar una retrospectiva a la documentalista austríaca Ruth Beckermann, descendiente de supervivientes del Holocausto y experta en luchas sociales, migraciones y memoria histórica del nazismo, que tiene además previsto acudir al Festival de Cinema Jueu de Barcelona. Uh-huh. Hablaremos con su directora muy pronto. Con Daniela Rosenfeld. Rosenfeld, sí. Sí. Bueno, y esta es la primera noticia de este informativo y seguimos hablando de cine en la segunda porque ayer y hasta el próximo 26 de agosto podrán ver en otros documentales a la carta de Televisión Española el documental Drancy 1943, La Gran Evasión. Yo desconocía que un grupo de judíos prisioneros en Drancy, ya saben, el campo de tránsito entre las prisiones francesas donde se detuvo a los judíos y Auschwitz u otros campos de exterminio, pues que allí en Drancy un grupo de jóvenes y no tan jóvenes hicieron un túnel para escapar del campo con el apoyo del comandante, que era también un judío, que les ayudó y que fueron, el túnel fue, no se lo cuento para que lo vean, uh-huh. Pero fue una gran demostración de resistencia civil frente a los nazis y como dice uno de los protagonistas del documental, una demostración de que no todos los judíos fueron como ovejas al matadero y que lucharon, después se escaparon. Tiene una historia impresionante estos prisioneros en Drancy, que pasa por otra evasión antes de llegar a Auschwitz. Es un documental que combina también la animación con testimonios de los protagonistas, fotografías e imágenes históricas y se lo recomendamos absolutamente. Y después de este documental, uh-huh. Ayer programaron en la 2 de Televisión Española y también lo pueden encontrar en Televisión Española a la carta, el documental Shoah, Los Olvidados de la Historia, que hace un recorrido por todas las filmaciones realizadas por los soviéticos en torno a la Shoah por balas y también al descubrimiento, a la liberación, entre comillas, de los campos y cómo en muchas ocasiones esas imágenes recibían la censura soviética para que se evitara saber que eran judíos y que eran simplemente víctimas soviéticas. Sobre eso, esa es la tesis de este documental que ofrece imágenes inéditas y muy interesantes también sobre la recreación de esa liberación de los campos por parte de los soviéticos a nivel visual y que esperamos que les resulte interesante. Este se puede ver hasta el 29 de agosto. Vale, eso les ponemos el enlace. En Radio Televisión a la carta. Bueno, pues nada, mañana seguiremos con más noticias. Solo una más, una muy cortita. Sí, venga. Porque ha habido un gesto impresionante del equipo de lacrosse sub-19 en el Campeonato Mundial Femenino. Allí la selección de Israel ganó con mucha facilidad a Kenia, 13-4, pero se dieron cuenta de que sus contrincantes keniatas no tenían el calzado adecuado para jugar. Simplemente usaban unas zapatillas sin tacos. Entonces una de las jugadoras israelíes, la Duvdevani, llamó a su padre. Se puso en contacto con los entrenadores del equipo, la federación, el padre del resto de las jugadoras. Llegaron a un acuerdo
y llamaron en secreto a la selección keniana, pidieron la lista del número de calzado de cada jugadora y, resumiéndoselo mucho, las jugadoras israelíes les regalaron unas botas de lacrosse correctas, las que usan todos los seleccionados en este campeonato mundial femenino de lacrosse, y en el siguiente partido Kenia ganó. Eso es lo que iba a decir, sí, ahora con zapatillas buenas ya apaga y vámonos. La noticia, perdona. Es como los maratonianos keniatas, ya. Encima van a tener buenas zapatillas, pues los demás no tenemos lo que hacer. La noticia se conoció no por las israelíes, sino por las keniatas, que publicaron un Twitter contando la historia y ayer y también tuitearon: ayer jugamos contra Israel y no teníamos zapatillas con tacos. Hoy Israel sorprendió a todo el equipo en la cancha con zapatillas nuevas. Estaban emocionadas y nos ha parecido una historia muy bonita para terminar este informativo de hoy. Muy bien, pues con esta información acabamos el informativo de hoy y los esperamos sin sorpresas en el de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.